Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Galáizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 13 de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y al otro lado de la línea, como siempre, tenemos a Pablo Galáizar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy tenemos sección del Rincón de las Mates y vamos a ser bastante breves porque, bueno, pues ha quedado una sección bastante comedida. Así que vamos a pasar a los comentarios del programa anterior, a la pregunta del programa y nos vamos derechos a este rincón. Bueno, no tenemos comentarios en las redes sociales en sí, porque últimamente se concentra todo en Telegram. Sí, y ahí hemos tenido unos buenos debates, unos bonitos debates. Yo no he podido participar mucho porque salía de trabajar y me encontraba ahí unas discusiones. Todo el jaleo montado, sí. ¿No? Pero creo que todos estaban en ellos, ¿no? Sí, bueno, sobre todo quien más estaba ha sido David, que le gusta debatir más que a un cerdo una charca. Y nos estuvo troleando un poco diciendo que, a ver, alguien sacó el tema de los semicooperativos. ¿Sí? Y él, en una de sus opiniones fuertes pero debatibles, dijo que los semicooperativos no existían. Y yo le apoyé, porque también creo que los semicooperativos son realmente competitivos, sí, en los que puedes colaborar en momentos puntuales del juego, pero que todo el mundo al final quiere ganar individualmente. Entonces, que el concepto de semicooperativo casi tendría que ser más semicompetitivo. Vale. porque competitivos son, lo que pasa que a veces no lo son tanto. Y claro, ahí se montó un jaleo bastante grande. Había gente pues que decía que era una forma de hablar o una forma de explicar la mecánica, aún no siendo puristas. Y bueno, yo también chinché un poco ahí diciendo que bueno, que no podía haber semi-embarazadas ni cosas por el estilo, sino que era o competitivo o cooperativo, ¿no? Pero bueno, también salió el típico debate terminológico sobre las diferencias entre colaborar y cooperar, que bueno, exceden un poco el mundo de los juegos de mesa en sí, pero bueno, en general fue un debate bastante interesante porque surgieron también muchos ejemplos de, bueno, que en este juego se coopera hasta el final y puede que al final haya un traidor, pero no siempre. Entonces, ¿cómo llamaríamos ese juego? Ese tipo de cosas que dejan ahí la frontera bastante difusa, ¿no? Ya sabemos que este tipo de términos nos ayudan para situarnos, necesitamos un léxico especial para no perdernos con las definiciones, pero casi siempre son fronteras muy difusas, no son líneas claras donde dices, no, es que esto es cooperativo, esto es semicooperativo y esto es competitivo. No, casi siempre hay las líneas en los bordes están bastante difuminadas y es difícil catalogar a un juego o a otro, pero sí que es verdad que este tipo de términos nos ayudan bastante a situarlos. Sí, el semicompetitivo lo llamaríamos, o sea, el semicooperativo, perdón, lo llamaríamos a estos juegos que son competitivos, pero tienen algún factor en el que tengamos que cooperar con otros jugadores, o incluso que pueda haber bandos, ¿no? Igual, podría darse también ese caso, ¿no? Pero que tampoco... Que colaboras con las de tu bando, sí. Sí, y que pueda pasar que no sepas quiénes son de tu bando y quiénes lo son y quiénes no. Por ejemplo, se me ocurre el Death of Winter, por ejemplo, que es un juego en el que puede haber traidor o no. Depende cómo prepares la partida, puede haber o no, y no sabes si hay traidor o no. O sea que es un juego a priori cooperativo, pero podría pasar que no sea cooperativo para todos, sino que hay una persona que juega sola. Sí, de hecho salió este mismo ejemplo en el debate y ocurre eso en bastantes juegos, que son cooperativos 100%, salvo que alguno esté ejerciendo la labor de traidor, y para que no sea obvio que hay traidor o traidores, pues en algunas partidas no los hay. Entonces el mosqueo permanece hasta la última ronda. Y ahí es pues donde pues las fronteras se difuminan. Luego también hay algunos semicooperativos donde hay gente que gana sin más, hay gente que gana si el grupo gana y además pasa una determinada cosa, y hay gente que gana si el grupo pierde al final. Entonces hay diferentes niveles de traición también, es decir,
no es que sea una traición que tú digas, no, es que quiero que ganemos, pero pasando por este sitio, o consiguiendo no sé cuántas llaves, o ganando más de 30 monedas de oro, porque si no, no gano yo. Es una traición un poco sutil, en donde tú puedes hacer que el grupo gane oro y encima se beneficie de eso, mientras que las traiciones clásicas de, bueno, si el grupo gana, tú no ganas, pues son traiciones ya de tomo y lomo, ¿no? Y ahí también otra vez las fronteras son difusas. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos Némesis, que tiene algún objetivo de este estilo, que te puede tocar un objetivo en el que te toque cooperar con todo el mundo para poder cumplir tu objetivo, pero no deja de ser un objetivo privado y que te va a dar la partida a ti, aunque puedas ganar junto con otras personas. No es un objetivo completamente cooperativo, pero te hace trabajar en cooperación. Muy bien. Sí, bueno, estuvo chulo el debate y Sí. en general nos lo pasamos bien, así que si queréis venir a Telegram a debatir sobre el color de la mierda, no nos vamos a poner de acuerdo, pero te lo vas a pasar bien por el camino. Sí, yo he hecho un vistazo a la conversación después de que pasara todo y bueno, me entretuve, pero claro, ya no tenía nada que decir, se había dicho todo. He visto bastante debate, no sé si ha habido más temas que se han tocado en Telegram o este ha sido el que más fuerza ha tenido. El debate estrella ha sido este, pero casi siempre surgen tonterías nuevas. Sí, siempre hay temas. Pues bueno, no tenemos ningún tipo de comentario así más relevante. Así que vamos a responder a la pregunta del programa anterior. Bueno, anterior o de hace 2, porque en la nueva dinámica que llevamos nos vamos a saltar este proceso de las preguntas los días que tengamos gente que entrevistar. Más dinámico para la persona que va a ser entrevistada y un programa pues un poco más ajustado a lo que queremos ofrecer en ese formato, ¿no? Bueno, antes de entrar en la pregunta, sí que había un par de cositas en iVoox que quedaron pendientes. Vale. Una era relacionada con el anterior programa de la entrevista a Tony. Pues a Energon estaba bastante contento porque se dio cuenta de que era el ganador de Barterville, del concurso este, sí. Y que él también quedó como primer clasificado, pero en la categoría online. Así que en la categoría presencial ganó Tony y en la categoría online ganó uno de nuestros oyentes. Así que, como veis, pues estamos rodeados de cracks. Sí. También dice que se alegra mucho por el San Jordi y que, bueno, que el programa es muy dinámico y que el Catán es un juegazo, aunque lo tenga frito ya. Sí, sobre todo suele pasar con estos juegos, de los primeros juegos que tenemos en la ludoteca, que, ¿vale? Son juegazos, pero los juegas tanto que te cansas de ellos. Sí. Los ves luego, ahora y bueno, sigue. No, decía que otro comentario que quedaba por iVoox es un poquito largo, pero bueno, voy a intentar resumirlo rápido. Es de Max Neira y nos dice que bueno, que nos sigue desde hace bastante tiempo, desde la campaña de Moon, nos ha escuchado en Protos y Tipos, no sabe mucho de juegos de mesa, ha mirado muchos, lo que más le atrae es jugar con mecánicas y crear abstractos de madera, etcétera. Con eso se siente que sale del mundo de los jugones clásicos. Tiene un par de preguntas para nosotros. Vale. Creemos como él que el juego se reduce a su reglamento y el resto, temática, componentes, diseño, son variables que pueden cambiar al gusto de quien quiera jugar la mecánica. Incluso siente que la gente se identifica con las mecánicas y a partir de ahí incluso las temáticas pueden personalizarse. No dice que el tema y la narrativa y el diseño no sean importantes para la inmersión del juego y bajarle frialdad, pero creen que al final lo que juega la gente es a alguna mecánica. ¿Tú qué crees, Adrián? Bueno, yo creo que no, porque hay ciertos juegos que pueden ser la misma mecánica, que con una temática completamente diferente no le sienta bien a la misma persona, ¿no? O sea, una persona puede jugar un juego con temática espacial y le parece flipante, y ese mismo juego llevado a una temática medieval, por ejemplo, lo aborrece, porque igual no se llega a meter tanto en el juego. Ahora bien, el juego va a funcionar igual independientemente de la temática. Eso seguramente pase con la mayoría de los juegos. Si cogemos cualquier juego, voy a poner ejemplos míos. Si yo cojo mi apiari y en vez de ser abejas son aliens que están haciendo su colmena, pues también su nave o su lo que sea, pues también se podría adaptar, ¿vale? O sea, el juego podría ser adaptado.
Pero luego yo creo que ya es un tema de sensaciones también. El manual yo creo que es algo muy importante en los juegos. Un juego, independientemente de sus mecánicas, independientemente de su temática, si el manual es malo, el juego va a ser malo. O sea, no sé si me explico con esto. Sí, sobre todo lo que va a pasar es que muy poca gente lo va a jugar bien y entonces muy probablemente el juego acabe generando sensaciones contrarias a las que esperaba el autor. A mí me ha pasado un poco con el Moon. El manual es bastante regulero porque era el primer manual que hacía y me ha ayudado que hay chorrocientos mil vídeos, una app y más cosas para salvar un poco ese manual. Pero sí que me ha parecido una gran losa no tener un buen manual y por supuesto para el resto de juegos el tiempo que le dedica al manual es mucho mayor. Entonces coincido contigo en que es muy importante el manual. Sí que es verdad que, como dice Max, hay algunos juegos que sí que aguantan bastante bien el cambio de temáticas. Me quiere recordar esto, por ejemplo, los míticos Legendary Encounters que funcionan muy bien con diferentes temáticas, que hay un montón de licencias que se están explotando con una mecánica muy similar y que son todos juegazos. Hay juegos que son un poquito mejores que otros, o sea, hay temáticas que encajan mejor que otras en este tipo de juegos, pero sí que es verdad que a mí, si nos abstraemos un poco, sí que me parecen el mismo juego con diferentes temáticas. Lo mismo ocurre también, con el Deep Space D6, un juego de dados solitario, que es de navecitas y tal. Mucha gente lo ha portado, creo que apócrifamente, a Mazinger Z o a otro tipo de animes que hay por ahí, y con bastante buen gusto y bastante buena mano para hacerlo, y el juego sigue funcionando de maravilla. Entonces, bueno, el juego original era una nave así como un poco aséptica, pero ha habido gente que lo ha traducido sin cambiar la mecánica a temáticas que le motivaban bastante más. Sí, lo que yo te iba a decir con el tema de Legendary Encounter es que si tú te pasas por la BGG, la gente está jugando la versión de Alien con la de Buffy Cazavampiros, o sea, todo junto. Hacen ahí unos crossovers porque el juego funciona exactamente igual. Alguno, como tú dices, tiene algún pequeño matiz que hace que se diferencie del resto, pero la mayoría son el mismo juego, simplemente pues que cambian las ilustraciones y a lo mejor pues mezclan un poco las habilidades entre cartas, pero en la esencia es la misma. Muy bien. Max sigue diciendo que, bueno, a ver si hay alguna editorial especializada en juegos con versión de lujo. Yo creo que no. Yo creo que son cada una de las editoriales que edita sus juegos saca sus propias ediciones de lujo. Yo creo que esto es algo más asociado a si se vende o no se vende el juego. Si el juego tiene éxito, pues serán más proactivos a sacar una versión de lujo, y si no tiene éxito, no. Pero no creo que haya una editorial que se dedique solamente a eso. Lo que sí hay son algunas empresas que se dedican a deluxificar juegos. O sea, hacer componentes, por ejemplo, Terraforming Mars, y te hacen las losetas en 3D, te hacen unos, pues eso, ¿no? Te hacen unos componentes que no te vienen en el juego básico, hasta ahora, claro, y que te lo venden pues hechos en su propia página web o en su propia tienda, y estas mismas empresas que hacen estos tableros de Terraforming Mars, estas losetas de Terraforming Mars, también están haciendo otro tipo de productos que son para otros juegos. Pues no sé, se me ocurre ahora, pero yo que sé, unos meeples personalizados para el Carcassonne, me da igual, o sea, cosas así. Sí. En el mundo de insertos también hay una industria paralela bastante potente. La gente que diseña insertos para juegos que tienen muchos componentes, para que el setup sea más cómodo y tal, ahí sí que hay terceras empresas trabajando. Sí. También pregunta lo mismo para juegos en versión gigante. No tengo mucha idea de esto. El único juego en versión gigante que he visto es el azul, y creo que no era de la misma editorial que el azul normal. Yo las únicas versiones gigantes que he visto han sido presentadas por editoriales en eventos, pues para llamar la atención y vender más el juego básico, no vender la versión gigante. No he visto a la venta ninguna versión grande de algo. Lo único que he visto ha sido, pues por ejemplo, el Cube Stories, que tienen una versión de dados más grandes, pero porque está orientada a público más infantil, que no se atragante con esos dados, y geriátrico para que no tenga problemas de visión. O sea, lo pone así en la caja. O sea, no me lo invento, ¿vale? Bien. Y hay otras versiones de este tipo de juegos, pues que sí han hecho unas versiones un poco más adaptadas, y son más gigantes, pero simplemente por un hecho funcional.
no porque sea vamos a hacer el azul gigante para jugar en el salón de casa, ¿no? Vale, pues poco más. Yo no tengo nada más que comentar por aquí. Si quieres pasamos a la pregunta que quedaba pendiente. Sí, no, comentar un último comentario que nos ha dejado anónimo. No sabemos, no me sale el nombre de la persona que ha comentado. Vale, pero en el comentario sí que pone que se llama Alejandro y que es un autor novel. Vale. Pues este oyente nos ha comentado en el programa, en el primer programa que hicimos con Paco Gómez, haciendo el Rincón de las Mates, nos ha dejado el link a la tabla a la que Paco hace referencia, a esa tabla del Winner Cycle con los resultados de los caballos y todas las variantes posibles. Pues sí, nos ha que dejado... comentó Paco que él no la tenía en su versión de lujo, pero que venía en la versión estándar en... Eso es, que la persona que nos lo comentó por primera vez tampoco consiguió ese link. Lo tenía en forma física, pero no lo tenía de forma digital. Y bueno, pues nos ha llegado este link digital para que... Bueno, pues lo vamos a dejar abajo en la caja de información del programa para que todos podáis entrar y acceder a estas tablas. Por lo demás, comentar que... Bueno, agradecer a todos los que habéis comentado, porque hay mucho oyente nuevo que nos está comentando en los primeros programas que hicimos, y bueno, pues nos agradecen que hagamos este contenido y demás. Hay bastante feedback en este sentido, así que gracias a todos por escucharnos, y bueno, cuando lleguéis a este programa, pues ya nos... Os daréis por agradecidos. Os daréis por agradecidos. Sí, creo que hay mucha gente que está empezando las vacaciones y que está revisando un poco sus podcasts que tenía pendientes, y quizá pues recuperemos a mucha gente ahora que hay un pelín de tiempo libre. Sí, pues es posible. Hay como dos factores, ¿no? La gente que escucha mientras trabaja o hace cosas que le permiten estar escuchando al mismo tiempo, y la gente que solamente escucha cuando está de vacaciones. Hay las dos vertientes. Sí. Sí, mucha gente escucha podcast al ir al trabajo en coche, por ejemplo. Entonces esos los vamos a perder, pero vamos a ganar a los que están escuchando todo esto en la tumbona. Nos vamos a mantener en la línea. Ahí en la playita, con 2 metros de distancia entre persona y persona, pues nos tendrán nosotros en el oído. A muchos metros de distancia. A muchos metros, sí. Pero estaremos muy cerca. Bueno, pues vamos a hacer un repaso a las respuestas que han dado los oyentes a la pregunta del programa anterior, que la propuso Paco Gómez. Y la pregunta era: ¿qué juegos caóticos conocéis? A esta pregunta pues hemos tenido varias respuestas, y entre los juegos mencionados tenemos Arkham Horror LCG, Room 25, Infiltration, Robot Ricochet y Libete creo que era. Libete. No sé si por tu parte tienes alguno más mencionado por Twitter o así. No. Pues estos son los que me he recuperado yo por las redes que nos comentan siempre. Vale, pues nada, pues creo que hoy nos ha quedado cortita la sección de comentarios. Sí, no sé, me sorprende bastante que se diga como juego azaroso Ricochet Robots. No lo he jugado, no lo puedo decir. Es un juego de... Hombre, por supuesto que pero no era azaroso, era caótico. Ah, caótico. Vale, sí. Vale. Ya me acuerdo entonces por dónde va. Sí, entonces sí, porque sí, las condiciones iniciales te pueden hacer variar mucho tu solución en Ricochet Robots. Sí, estoy de acuerdo. Es que es un juego que me parece bastante de pensar, de imaginarte en la cabeza cuál puede ser la solución a cada uno de los niveles. Y sí que es verdad que como te cambien una casilla, un robot, te cambia totalmente la solución. Así que me parece que se adecua bastante bien a la definición de caótico. Sí, como contaba Paco, el tema de las cartas, ¿no? ¿no? Sí, eso, de lo que hace el resto de jugadores, cuando otros jugadores hacen acciones que eso tiende al caos. Cuantos más acciones hay, más caos. Pues sí, en ese sentido sí. Vale, sí, perfecto. Él lo contaba con el Colt Express, que es un poco más interactivo que el Ricochet Robot, sí. Pero la esencia al final del caos será parecida, ¿no? Sí. Cerramos prontito la sección de comentarios y nos vamos al Rincón de las Mates. Muy buenas, Paco, estamos otra vez contigo y hoy vienes a hablarnos de estimaciones. Hola, Adrián, y hola, Pablo. Sí, hoy venimos a hablar de estimaciones.
de un juego que se llama Estimator. ¿Lo conocéis? Sí, claro. Por supuesto, metidos a tope. Eso es en la partida que está en marcha ahora mismo cuando estamos grabando y hay, mira, en el turno de hoy llevamos recibidas estimaciones de 130 personas. Así que, eso es un pico. Bueno. Y 130 en la mesa, ¿eh? Eso no está mal, no está mal. Y bueno, como es un juego que tiene bastantes cositas matemáticas, yo creo que es muy chulo porque podemos tocar distintos palos y yo creo que los oyentes, pues el que no descubra un tema, descubrirá otro y yo espero que todos aprendan algo o por lo menos se lleven la curiosidad de algún tema que luego repasar y aprender de él. Pues cuéntanos, ¿qué es Estimator? O Estimator, o no sé cómo lo quieres pronunciar. Pues el nombre era de cachondeo, o sea, se me da fatal poner los nombres y hay unos dibujos animados que hacen unos inventos locos y todos lo terminan en Aitor. Y de cachondeo total. Y bueno, pues así se ha quedado como Estimator. Voy a empezar desde el principio y esto empieza en el confinamiento. En el confinamiento, pues ya sabéis lo que hemos vivido, no puedes ver a la gente, tienes ganas de ver a tus amigos, a tu familia y necesitas inventarte algo que compartir y bueno, tener algún tipo de relación y si puede ser lúdica, pues mejor. Y en esto, Santi Esteban, que es uno de los socios de Trangis Games, los del Vini y otro montón de juegos, pues me invitó, tenemos buena relación, me invitó a una partida que estaba organizando con sus amigos. Es de un juego que llama El Juego de la Empatía. Es un juego muy chulo que él adaptó de Oriol Comas y Oriol Comas elaboró una adaptación de un juego que está publicado en Francia. Se llama Unánimo, este juego. Y es un juego así de sencillo. Se da una pista, se da un nombre, algo de referencia, por ejemplo, Egipto, y todos los jugadores tienen que escribir en una hoja palabras que asocien con Egipto, todos a la vez y en secreto. Y luego puntuarán tanto como veces se repita cada una de las palabras que haya escrito cada uno con el resto de jugadores. O sea, si estamos jugando 6 y alguien pone pirámide y 4 personas han puesto pirámide, 4 puntos para todos ellos. Si alguien ha puesto, por ejemplo, zapatilla y zapatilla, pues solo lo ha puesto uno porque nadie lo asocia a Egipto, pues ese se lleva un solo punto. Es un juego en el que tienes que meterte en la cabeza de los demás a pensar qué es lo que van ellos a asociar con Egipto. Y es un juego chulísimo. Y ese es el juego de mesa y os propongo que lo juguemos aquí para que veáis el efecto que se produce. Venga, va. Venga, saca tema. Sí. Venga. Saca tema. Venga, la pista es Laboratorio de Juegos. ¡Hala! ¡Qué ocurrente! Viene muy al caso, sí. Vale, pues apunto aquí mis 4 y yo ya las tengo, venga. Cada uno apuntamos 4 palabras y a ver qué tal se da. Recordad que lo que hay que intentar es coincidir con los demás. Venga, ¿quién empieza? ¿Empiezo yo y así doy ejemplo? Vale. Venga, va. Mi primera palabra es oyente. No. No habéis puesto ninguno de vosotros. Ninguno. Un punto. Sigo. El siguiente es podcast. Tampoco. Tampoco. Quedan 4 palabras solo, ¿eh? Pero bueno que habéis puesto zapatilla. Bueno. Zapatillas sí. Cordón. No. Lo siguiente es diseño. No, tampoco. Somos muy pocos. No hablamos aquí de diseño de juegos, bueno. Sí. Y la última. Somos muy simples. La última es mates. Tampoco. Jolín, estaba a punto de ponerla, pero como solamente tenía 4. Bueno, pues claro. Se ve que no he aprendido mucho. A ver, vosotros. Venga, voy yo. La primera, Venga, prototipo. Yo sí. Bien. ¿Cuántas hay que poner? Vale. Estos serían 4 puntos, ¿son estos? No, 2. Somos tú y yo. 2 puntos, 2 puntos. Vale, perfecto. Eso es. La segunda, mecánica o mecánicas. No. Vale, un punto. La tercera, temática. No. Un punto. Y la cuarta, como siempre hablamos de comentarios. Tampoco. Vale. Bueno, tengo Qué mal. O sea, Qué mal. el único que puede ganar es Adrián ahora. A ver. Bueno, No, ya tampoco está. voy a Ya ganar. hemos quedado empate, ¿no? No, hemos quedado empate Pablo y yo. Claro, sin Mira, duda, las tiene mías, que ser así. las puedo decir, porque es que encima vais a decir, ¿qué narices estáis haciendo? La primera era probeta, porque como estuvimos Pablo y yo mucho tiempo hablando de probetas,
Venga, esa menos un punto, venga. Menos un punto, venga. Después es un laboratorio. ¿Qué hay en el laboratorio? ¿Científicos? Bueno. Estamos en Es partida que- fatal. Claro, yo he hecho al revés el juego, creo yo. Y después era investigador, de investigar. No sé, yo. Investigar. Bueno, Yo creo que. Venga. Si me tengo que Yo quedar menos con, uno. si me tengo que quedar con una buena jugada, creo que Paco, con podcast, oyentes y tal, Sí. iba bien. bueno, Había creo- regular y yo me quedaba en el medio. habéis visto que, bueno, pues este es el juego, entre tres, pues unas risas, pero este juego que está diseñado para jugar en una mesa con un grupo de la familia, con 6 personas, pues lo adaptó Oriol Comas, a correo electrónico y él organiza partidas con sus amigos y manda las pistas a decenas de personas y una vez al día él manda el correo y cada uno en el horario que quiere le responde y él compone pues toda esta puntuación. Cuando tienes que intentar coincidir con 50 personas pues es más divertido, ¿no? Bueno, pues eso luego lo adaptó Santi y es la partida por la que yo tuve conocimiento. Y Santi, pues lo elaboró un poquito más guay, en Excel, más automático y tal. Entonces, en cuanto me dio pista de cómo era, dije, bueno, yo tengo que organizar otra porque esto es genial y a mí me pareció chulísimo. Y evolucioné un poquito esa idea que al final ha acabado dando a Estimator, porque las pistas en palabras, pues me metí con elementos multimedia, con vídeos, con audios, con imágenes animadas, con otros elementos. Y los resultados, pues los mostraba con nubes de palabras y con elementos gráficos, pues que lo hacían más atractivo. He escalado al número de jugadores, varias partidas, y eso, pues, bueno, pues acabamos siendo, pues no sé, 40, luego 60, no sé, 80, los que fuéramos. Y entonces así pasamos en las primeras semanas de confinamiento y fue fenomenal. Y la evolución de eso, pensé, bueno, pues si quiero que escale esto mucho más y que sea más automático, las palabras son complicadas, ¿no? Porque, Un problema, sí. Sí, porque están los temas de género, de número, de faltas de ortografía, de caracteres, de no sé qué, y a medida que escalas, pues fíjate, si ahora estamos 130 personas jugando a esta partida, con palabras te mueres. Y entonces, pues, pensé en cómo desarrollarlo con números y de ahí, pues, lo relacioné con otra idea que tenía en el cajón, de esas ideas que tenemos todos en el cajón de prototipos. Siempre quería hacer un juego de inteligencia colectiva, de que entre todos los jugadores, pues, pudieran, cada uno aportando parte de la información, obtener un resultado. Y esto, pues se da con las estimaciones. Las personas parece que no somos especialmente hábiles estimando, o por lo menos no de manera individual, pero de forma colectiva sí somos extraordinariamente hábiles. Es lo que se llama sabiduría de la multitud. Y hay una historia muy bonita de hace como un siglo, en una localidad rural, se estaba no sé si vendiendo un buey, y había 800 personas y se hizo el experimento de que esas personas estimaran cuánto pesaba ese buey. Entonces, pues se anotaron esas estimaciones y había de todo, pues gente que se acercaba más, gente menos, unos pues daban muy poco peso, los otros daban más, unos daban un peso muy exagerado, otros extraordinariamente corto, pero lo más sorprendente de todo es que, aunque había una variedad de resultados y probablemente pues tendría una forma parecida a una distribución estadística con forma de campana, la media de todas esas estimaciones se acercaba un montón a lo que era el valor real. Entonces, es lo que James Surowiecki cuenta en Wisdom of Crowds, que es pues este tratado en el que trata de la sabiduría de la multitud. Dice que en este tipo de estimaciones que no requieren unos conocimientos súper específicos, o sea, una multitud pues no puede saber, pues yo que sé, cuánto tarda en orbitar una estrella en una galaxia, porque no tiene referencias, pero cosas cotidianas pues
pues entre todos pueden dar estimaciones más certeras que incluso una persona experta una sola. ¿Por qué? Bueno, pues entre todos, unos por exceso, otros por defecto, acaban dando más o menos entre todos pues el valor medio, o sea, la media o la mediana, pues algo bastante aproximado a la realidad. Y eso es a lo que derivó todo esto. Y ha sido un paso tras otro que se puede interpretar también como lo que en innovación se llama el próximo adyacente. Bueno, el próximo adyacente es la manera en que, o la manera en que se explica cómo avanza la invención. Y es que quien inventa o quien en un diseño aporta una idea nueva, en realidad se apoya en, por ejemplo, hablando de mecánicas, pues David ha puesto ejemplos en este mismo programa. Cuando él aporta una idea nueva, pues no parte completamente de cero, sino que se apoya en unos conocimientos y unas experiencias que él ya ha vivido, y entonces lo que hace es dar un pasito más. Pues yo ya conozco esta mecánica, pero le doy un pequeño giro. Y después, a hombros de gigantes, ¿no? Eso es. Lo mismo. Y esa innovación que hará David, pues habrá otro que le dé otra vuelta y dé un pasito más. Entonces, este juego del que estamos hablando de Estimator, pues ha surgido así, desde una idea muy sencilla, como la invención de la rueda, ¿no? El primero que llevaba melones rodando por la tierra, pues el próximo adyacente del melón rodando, la sandía rodando es, hombre, y si en vez de la sandía ponemos una piedra a rodar, ¿no? Y el próximo adyacente de la piedra, pues ya puso un eje, y después del eje, pues pusieron 2 ruedas, pero desde la rueda no se pasó al cohete o al avión, sino que, porque no es adyacente a eso, sino que cada vez que das un paso se te abren una serie de posibilidades. Y esas, a medida que vas avanzando, te va abriendo otras. O sea que es una continua evolución, como también ocurre pues en otros campos de la biología. Por ejemplo, a los elefantes no les va a salir alas mañana porque no están en su próximo adyacente. A lo mejor las orejas se les hacen un poquito más grandes. A lo mejor acaba evolucionando teniendo alas, pues puede ser, pero no será mañana porque no está adyacente, igual que pues en el Paleolítico pues no se inventó el cohete espacial. En ciencia se ve mucho esto del próximo adyacente porque muchos de los descubrimientos se producen simultáneamente. Es decir, ha habido agrias disputas, por ejemplo, entre Newton o Leibniz para decidir quién había inventado el cálculo, precisamente por eso, porque estaba la ciencia en un puntito en el que una mente brillante, apoyándose sobre todos esos hombros de gigantes que venían anteriormente y poniendo mucho trabajo de su parte, podían llegar a descubrir o a inventar algo que era exactamente igual en un lado o en otro, ¿no? Y bueno, en Alemania y Inglaterra parece que están pegaditos, están separados solamente por el Canal de la Mancha, pero en aquella época había mucha distancia mental y mucha dificultad para robarse el trabajo. Entonces, muchos de los descubrimientos que se han dado en ciencia, al final acaban teniendo 2 apellidos. Porque es exactamente lo que tú dices, ¿no? Que hemos llevado a la humanidad hasta tal punto que el siguiente pasito era ese y resulta que lo han dado 2 personas independientemente a la vez. Les pasó a Darwin y a Wallace también. Uh-huh. Pues hemos hablado ya de sabiduría de la multitud y con esto, o con esta idea, pues surgió el juego. Y bueno, qué mejor que probarlo con 100 personas. Pues me vine arriba, pero porque en el próximo adyacente ya tenía varias partidas disputadas del juego de las palabras que hemos probado antes. Y al principio, pues en la primera partida eran 20, luego eran 40, luego 60. Y entonces, o sea, ya lo tenía a mano. O sea, ya el siguiente paso ya está muy sencillo. Y como ya hemos jugado al juego de las palabras, ahora os propongo que juguemos a Estimator. Hacemos una estimación y se trata de quedar, que tu estimación quede en medio de los demás. O sea, vamos a hacer una pregunta que será esta, a ver qué os parece. ¿Cuántos meses tarda de media un juego desde que tienes la idea inicial hasta que llega a la estantería de la tienda? O sea, ¿cuántos meses pasan desde que se te ocurre, mira, esta mecánica es chula, voy a experimentar con ella?
y desarrollas todo el prototipo, haces el desarrollo, luego encuentras al editor o tú mismo lo editas, lo produces, y llega a la tienda. Bueno, pues ese gran proceso vamos a estimarlo entre todos. ¿Y cuántos meses creéis que dura de media un juego? Pues eso, desde la idea hasta la estantería. Venga, pues empiezo yo. ¿Lo tenéis pensado? Sí, no van a hacer Yo sí. trampa, ¿eh? Sí. Está pensado. A ver. Mira, empiezo yo y así no puedo hacer trampa, ¿vale? Dispara. 53. 53. 53. Te has venido arriba, ¿eh? Ya he venido arriba. Esos son más de 4 años. Bueno, Oye, pues es tu estimación, está bien. ¿Pablo? 32. 32, bien, porque yo tengo aquí 45. 32 está bien, 32 menos 2 años y medio, un poquito más. Sí. Sí. También iba a decir 3 años, pero como no quería coincidir con ninguno de vosotros, Ajá. pues digo, voy a quitarle un poquito y ya está. yo iba a poner en un principio iba a poner 33. Ajá. Y he dicho, no, yo creo que van a durar más. Creo que van a pensar que más. Bueno, y he subido ahí he subido la apuesta. Me he quedado en medio y entonces pues este punto me lo he llevado yo. El clásico en la primera ronda gana el creador del juego, ¿no? Queda siempre. Solo en la primera ronda. Bueno. Menos si eres yo, que no ganas ni cuando lo explicas. Bueno, pues lo siguiente que vamos a probar es que la partida esta empezó siendo muy chula porque las pistas, pues pasábamos de que la idea fuera Egipto y te pones ahí sin más a pensar a tener pistas con medios audiovisuales. El primero, o uno de los primeros, fue un cardumen de sardinas enorme, que en YouTube hay de todo. Entonces, es un banco de peces enorme que se mueve como se mueven las bandadas de pájaros y hace unas sacudidas por un lado, para otro, de manera orquestada, como bailarinas, como sabéis que se mueven los peces, que es súper espectacular, es hipnotizante. Claro, se mueven rápido y había miles y miles, como para contarlos. Y la pregunta es, una de las preguntas que había que estimar es, ¿cuántas sardinas hay en este cardumen? Luego se preguntaba, ¿a cuántos amigos podrías invitar con todas estas sardinas? ¿Y cuántas botellas de vino tendrías que servir para todos los comensales? Bueno, pues de esas estimaciones, cada uno pues saca el dedo al aire y hace la estimación que sea. Pues tuvimos la suerte de contar con un amigo físico que nos ilustraba con estimaciones de Fermi. Enrico Fermi es un físico extraordinario que trabajó, en otros trabajos, en el desarrollo de la bomba atómica y que es reconocido, entre otras muchas cosas, por ser un superestimador. A pesar de tener una capacidad de cálculo y una inteligencia súper normal. Sí, completamente, pues estaba muy entrenado y en sus clases a sus alumnos les ponía a estimar, pues como hacemos en este juego. Cosas que parecen un poquito locas. El caso que siempre se pone cuando se habla de estas estimaciones es que estimó la potencia de deflagración de la bomba atómica por algo tan sencillo como el vuelo de unos papelitos recortados que preparó cuando se lanzó una prueba nuclear. Pues claro, estaban pues bastante lejos de donde lanzaron la bomba y la onda expansiva, la onda de choque que llegaba, arrastró esos papelitos pues unos metros y con esos poquitos datos tan ridículos como estos, pues él fue capaz de hacer una estimación que fue, pues no digo que lo clavara, pero con muy pocos datos hay que hacer estimaciones y él las lanza. Estimaciones del tipo, también otro de los clásicos, ¿cuántos afinadores de piano hay en la ciudad de Chicago? Ese dato quizá nunca se haya tenido porque no haya un listado oficial de personas que afinen pianos. Pero, pues, oye, hay que hacer una estimación y ala. Entonces, pues hay que buscarse la vida. Pues a lo mejor, pues, cuánta población hay,
cuántas escuelas de música hay para estimar cuánta gente toca el piano, después, pues, cuántos pianos es capaz de afinar una persona, pues, en una jornada de trabajo, tal. Entonces, pues, se estima, pues, hay tantos pianos, hay un volumen de negocio de tanto, con lo cual, pues, se estima que el número de afinadores es, pues, oye, pues un número que para hacerlo en un rato, pues, oye, es una estimación y tiras para adelante, y a veces esa estimación, pues te puede servir para decir, pues mira, no merece la pena montar un podcast para afinadores de pianos en Chicago porque el número es muy pequeñito y ahí no hay mercado. Pues oye, es una estimación que te ha costado un rato y así. Estas preguntas se pusieron bastante de moda porque se descubrió que en los procesos de selección de Google las utilizaban en las entrevistas. Más que nada, no para que la gente clavara los números, como tú bien dices, sino para que se viera si la gente era capaz de hacer una estimación razonable sobre temas de los que no tiene ninguna idea. Es decir, como mecanismo para saber cómo piensa la gente. Entonces, se hacían preguntas sobre programación, sobre informática, sobre mercados y demás, y luego de repente les dejaban un poco descolocados diciendo, bueno, y ahora una pregunta un poco diferente. ¿Cuántas pelotas de golf crees que caben dentro de un 747? Entonces, tómate tu tiempo para pensar y tienes aquí una pizarra y nos vas contando lo que vas haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues había gente que dice, mira, pues yo creo que no sé, he estado en un 747 y hay como 35 filas y 6 columnas. No sé cuál es el volumen exacto, pero bueno, más o menos vamos a suponer que es un cilindro de esta longitud, esta sección, Una pelota, pues tampoco sé cuánto mide, pero la he tenido en la mano, entonces puedo hacer una estimación más o menos. Bueno, y poniendo un coeficiente de que se apelotonan un poco porque no son exactamente cuadradas y no sé qué tal, pues hago esto. Entonces dices, probablemente no hayas acertado, pero... nadie lo sabrá nunca. No. Pero claro, nadie va a llenar un 747 de pelotas, pero el caso es que tú demuestras en esa entrevista de trabajo que dices, mira, ante datos más o menos inciertos, que es con lo que trabaja Google también mucho, claro, eres capaz de ponerte en una horquilla que dices, bueno, me estoy equivocando en 1 o 2 órdenes de magnitud para arriba o para abajo, pero no mucho más, ¿no? O sea, no fallo demasiado. Va un poco por ahí, ¿no? Sí. Y ese trabajo, la verdad es que es súper interesante porque las estimaciones, el juego está pensado pues para sacar el dedo al aire y hacer estimaciones, pero luego te sorprenden, dicen, y ese balón, una de las pruebas era un vídeo donde se batía un récord Guinness. Era un joven que con un balón de baloncesto en lo alto de una gran presa tiraba a canasta por una caída de una presa enorme que luego pues nos hemos enterado que tenía 170 y pico metros de altura y clava el balón en la canasta y acierta, ¿no? Récord Guinness, tal. ¿A qué velocidad entró el balón por la canasta? Pues claro, pues sacas el dedo y unos 50 kilómetros por hora, unos 100, 200, tal. Claro, llega este chico físico y dice, vamos a ver, no tenemos la velocidad, pero tenemos el tiempo. Paras el vídeo y dices, mira, desde que el balón llega a lo más alto hasta que cae en la canasta, vamos a contar 11 segundos. Teniendo en cuenta que la gravedad pues tiene una fuerza de 9,8 metros por segundo al cuadrado, no sé qué, metros por segundo, tantos kilómetros por hora. Y ahí lo tienes. Si sabes que son 11 segundos y lo puedes medir, pues oye, te puedes equivocar algo, lógicamente, pero bueno, ahí está, ¿no? Y fue súper curioso y son pues de estas cosas que intento en mis juegos que tengan también una parte didáctica, no siempre de matemáticas, pero bueno, pues esta vez ha sido así. Oye, otra cosa que me sugiere tu explicación de Estimator es que aquí hemos tenido un debate bastante largo sobre si las limitaciones ayudan o no a la hora de crear juegos de mesa y el hecho de que no sea fácil comparar palabras en Excel o en lo que estés utilizando te ha llevado a crear una nueva idea, ¿no? Porque dices, no, voy a simplificar, voy a tirar hacia lo numérico, que es mucho más fácil de ordenar, mucho más fácil de mirar si es mayor, menor o lo que sea. Y esa propia limitación de la herramienta te ha ayudado a crear un juego que a mí me parece más divertido. O sea, a mí me gusta más Estimator que Unánimo, ¿no? Entonces, pues
en este debate que tenemos aquí ya de 2 o 3 programas, creo que es otro palito más que le ponemos a las limitaciones, te ayudan a encontrar nuevos caminos interesantes, ¿no? No lo había pensado así. De hecho, yo soy de los que prefieren no tener limitaciones. A mí no me gustan los concursos porque me limitan puertas pero bueno, sí, o sea, quizá tengas razón y es verdad que esa limitación de quiero escalarlo a más jugadores, quiero que jueguen cientos de jugadores, miles de jugadores. De hecho, el prototipo lo presenté a una editorial que estaba buscando juegos para un contexto en el que yo le proponía poder jugar millones de personas, porque ya has visto lo que es. Al final, bueno, pues no les cuadró o encontraron juegos más interesantes que este. Pero bueno, quizá ese empeño de quiero que jueguen muchísima gente, pues me obligó a llegar a los números que son más fáciles de comparar y no tienen falta de ortografía. O bueno, pues si alguien lo tiene, pues el número tira para adelante y ya está, ¿no? Pero quizá en 10, 15 años hay una función de Excel súper sencilla que sea comparar incluso con faltas de ortografía o lo que sea, porque las inteligencias artificiales saben corregirte ese tipo de cosas. Pero hoy en día las limitaciones de la informática te animaron a hacer un cambio y yo creo que para mejor, vamos. O sea, puede ser, sí. Bueno, pues comento si queréis algunas de las estimaciones más divertidas y luego comentas tú, Pablo, cómo lo ves desde el punto de vista de la mente del estimador, ¿no? De la psicología del estimador. Muy bien. Mira, una de las preguntas. ¿En cuánto valoras o cuánto pagarías por el libro de historia del futuro? O sea, tú tienes el libro de historia, pero que no te habla de los romanos o de los egipcios, sino que te cuenta qué pasa en el siglo XXI. Fíjate lo útil que hubiera sido tenerlo el año pasado. ¿Y qué pasará? Pues en el siglo XXI y en el siglo XXII. Bueno, pues se le dijo a la gente, valora cuánto cuesta esto. Y bueno, pues cada uno pues dispara y tal, pues, ¿no? ¿Cuánto decís vosotros que cuesta ese libro de historia del futuro? Pues después de haber visto Regreso al Futuro, una salvajada, porque con la que lía con el almanaque deportivo Marty McFly, imagínate con un libro sobre cualquier tema, ya no solo apuestas deportivas, sino cualquier otro tema, te puedes forrar, ¿no? O sea, las inversiones que puedes hacer con eso son alucinantes. Bueno. Lo malo es que sea de muy el futuro, si es del siglo XXI o XXII, igual no nos da tiempo a verlo, pero podríamos hacernos una estimación de, bueno, si en el 21 están así, a finales del... O sea, en el 22 están así, a finales del 21 estaremos asados. Entonces, para mí una burrada, no sé. Sí. O sea, no sé si podría pagarlo, claro, pero yo haría un all-in en póker. Todo lo que tienes, ¿no? Bueno, claro, pero historia del futuro también dependiendo, ¿no? Ahí ya hay varios factores. ¿Y historia del futuro de qué es? ¿Me cuenta la historia sin más o me da detalles concretos de cómo ganar la lotería, cómo pasa esto? Claro, entonces... Y luego ya te lo lees. Claro, entonces, dependiendo de lo que vaya a venir, igual, yo creo que hay gente que no pagaría ni un duro. Por eso, o sea, que diría, ¿no? En todas las estimaciones la gracia es que hay de todo. Hay gente que pagaría 10 euros y bueno, hay gente que paga burradas. La estimación mediana, que es el valor que queda en medio, en este caso fue de 1 millón de euros. Me parece muy corto, pero bueno, a otros igual les parece muy caro. Esa es No, mira, me había parecido correcto, sí. Depende también lo que te suponga a ti 1 millón de euros. Porque, por ejemplo, le preguntas a Jeff Bezos y igual te dice, pues 1 trillón de euros pagaría por él. Porque los tiene. Sí, o claro. Mejor, lo voy a escribir yo. Sí. Bueno. ¿Cuánto cuesta tu secreto mejor guardado? Otra de las preguntas más divertidas, ¿no? ¿Cuánto crees que la gente valora? ¿En cuánto valora desvelar su secreto mejor guardado? Claro, si tú crees que no se puede desvelar, eso no tiene... Bueno, pues mira, por millones yo cuento mi secreto mejor guardado. Igual tu secreto mejor guardado es una tontería y dices, mira, por 500 euros sí, te lo vendo. Pues o igual no. O igual es una burrada y dices, pues necesito 10 millones de euros para resolverme la vida. No. Mira, a mí me dicen ahora, ¿cuánto cuesta tu secreto mejor guardado? Yo digo, pues 10 millones de euros. Bueno, pues oye, hace la estimación y hubo de todo, y entonces pues es divertido. El valor mediano quedó en 2.000 euros. No sé, yo tampoco tengo tanto que ocultar. Hombre, la gente tampoco tiene grandes novelas policíacas en su cabeza. Salvo uno
salvo uno que pedía 10 millones. Entonces le preguntamos, ¿tú tienes un cadáver en el... Yo... Adrián, venga, tienes un cadáver en el congelador, ¿no? No, o no, yo te he dicho cuánto vale mi secreto mejor guardado, ya está. Vale. Mi secreto mejor guardado puede ser que tengo 5 dedos en un pie, o sea, o que tengo un dedo menos en no sé dónde, ¿sabes? Puede ser. Mire, la última, ya no. ¿Cuánto cobrarías por una sesión de fotos desnudo para un calendario? Y es una estimación. Y tú tienes que pensar, qué pensará la gente e intentar quedarte en medio. Vamos, conseguimos los datos de las 100 personas y hay de todo. Hay alguno que lo haría gratis. Dice, bueno, a mí. Igual hasta sale ganando. Si estás muy bien desnudo, igual te sirve como tarjeta de presentación. Claro. Bueno, las medianas se quedó en 10.000. O sea que... mucho pues mira, por 120.000 te hace un calendario de 12 meses. Yo que soy una persona que puedo salir a la calle en pelotas, me da igual. Adrián habría puesto 10 euros aquí y bueno. No, habría puesto un sueldo medio, no sé. Bueno, pues estos son ejemplos de estimaciones. En realidad, aunque tiene una base matemática que hemos comentado, las sensaciones que da pues son bastante fiesteras porque lo que tiene gracia es comentar estos valores extremos, ¿no? Sí. El que se hace las fotos gratis y el que solo si le pagan 100 millones pues se exhibiría para un calendario. Pues oye, todos somos libres, pero la gracia es que en esa disparidad de valores pues vemos cómo pensamos cada uno de una manera diferente y esa es la gracia que tiene el juego. Ahí hay sesgos cognitivos de los que Pablo igual nos puede comentar. Hay uno por lo menos que yo sí vi y es el sesgo del anclaje, ¿no? Que sí dice, bueno, pues como una pregunta que me han propuesto hoy. El año pasado nacieron en España no sé cuántos, 300.000, no sé cuántos niños. Este año que ha habido un confinamiento tal y bueno, pues hemos estado más en casa, ¿qué previsión crees tú que habrá de nacimientos para el año que viene? Entonces, pues tú estás dando un dato y entonces la gente se agarra a él. Entonces, bueno, digamos que estás un poco condicionando las respuestas. Sí, claro, si tú no tienes mucha idea de cuál es el tamaño total, o sea, el número total de nacimientos, pero te dan una cifra sobre la que decir, bueno, pues creo que va a haber más, pero no sé cuántos más. Si me has dicho 300.000, pues yo digo 400.000 y no me equivoco. Ahora, si te hubiesen dicho 2 millones, pues muy probablemente le dirías 3. O sea, claro. Que tu ajuste es muy similar, lo que pasa que necesitas un número en el que anclarte, ¿no? Y eso es un poco también, está relacionado con lo que comentabas antes de la sabiduría de las multitudes, de que uno de los requisitos para que eso funcione bien es que las respuestas sean independientes. Por eso, cuando hemos empezado a jugar, bueno, quien diga lo primero, que luego el resto no cambie, que no mienta, que no ajustes, porque lo que nos ha dado Adrián en su primer número ha sido un anclaje. Claro. Y en ese anclaje, pues yo de repente tenía pensado un número y digo, pues si Adrián ha dicho no sé cuántos, 53 o 40 y pico, no sé qué tal, yo voy a decir 30, pero ya digo 32, ¿no? No, yo tengo que decir 32, apuntarlo y que sea eso, porque si ese es un requisito para estar un poco al margen de este sesgo que funciona siempre y funciona en trucos tan malos como que te venga un comercial y que te diga... Pues lo que hacen en teletienda, no sé si habéis visto un anuncio de teletienda alguna vez, pero son la risa. O sea, de repente te dicen, este conjunto de sartenes que te sirven para que no se te caiga todo, no sé qué, tal, valen $80, pero pues con este descuento te vamos a dar 3 por $80 y además no sé qué, 30, al final te sale cada una por $25. Y dices como, ostras, de 80 a 25 es una muy buena rebaja, ¿no? Te han anclado en 80 y han ido
contándote un rollo durante 5 minutos para que tú sigas teniendo el 80 en la cabeza, pero veas el 25 como una ganga, ¿no? Cuando realmente si tú ves esas sartenes por 25 euros en una tienda, dices, oye, las sartenes normalmente son muy poco más baratas, ¿no? O sea, suelen estar por 18 euros, o algo así, ¿no? Entonces, ese truco funciona muchísimo y se usa también, por ejemplo, en formularios. Tú, por ejemplo, puedes decir, ¿cuántas veces te cepillas los dientes al día? Entonces, te ponen una escala, pues, de 0 a 20. Dices, no, pues yo 3. De 0 a 20, ese 3 queda ahí como muy mal, ¿no? Pues dices como, joder, soy un guarro, ¿no? La gente se estará cepillando 12 veces al día, ¿no? Mientras que puedes hacer lo contrario si dices, no, tú la pasta de dientes la pagas tú y se la tienes que pagar a tus empleados y entonces les haces un formulario que les preguntas, ¿cuántas veces te cepillas los dientes al mes? Y pones ahí desde 0 hasta 40, por ejemplo. Entonces la gente normalmente pues no dirá 40, aunque muy probablemente se hayan cepillado los dientes por la mañana y por la tarde, pero 40 es el valor extremo. Entonces dirán, bueno, pues 28, lo que sea, tal. Bueno, pues cojo todos vuestros datos, todos los datos de mis empleados y compro en función de lo que me habéis dicho, compro la pasta de dientes, ¿vale? Y luego va a faltar, pero os he hecho una trampa. Entonces, quien decide el formulario, y esto se ha usado muchísimo hay un tema enorme sobre donaciones de órganos y demás, quien decide cuál es la pregunta y quien te da algún dato, bien explícitamente como el que le dieron a Paco ayer, o bien implícitamente en la definición de la escala, pues te está anclando en un valor. Entonces tú, pues muy probablemente lo que hagas sea un ajuste sobre ese anclaje. Y eso es un sesgo total. Muy bien. Bueno, pues el juego todavía nos guardó una sorpresa más cuando terminamos la primera partida y es que me dio por analizar esos datos porque la verdad es que son datos súper interesantes. O sea, tenías ahí pues unos 2.000 datos de personas y ver ahí pues desviaciones, ver además organizamos equipos y estábamos organizados entre otras cosas por sexo y por tramos de edad. Y entonces ahí vimos pues que la mediana edad hace estimaciones más centradas. No sé si mejores o peores, porque eso ya sería otra cosa, pero que los niños y los abuelos pues hacen estimaciones más extremas que la gente de mediana edad. Y todo esto lo estaba contando, no recuerdo por qué. Sí, por la ley de Benford, sí. La sorpresa que descubrí, me encontré sin esperarlo sobre ese análisis de ese montón de datos. Sacaba un montón de gráficas e intentaba analizar qué es lo que había ahí y se me ocurrió analizar cuál es el primer dígito, la primera cifra de todas esas estimaciones. De todos los valores que habíamos disparado al aire, si esos empezaban por 1, por 2, por 3, por 4, y entonces, pues por ver qué resultados daban. Entonces, uno puede pensar, bueno, pues más o menos empezarán todos pues por lo mismo. Habrá unos que empiecen por 1, otros por 2, otros por 3, ¿no? Habrá como un 10% de cada cifra. Aunque, bueno, si lo pensamos, números que empiecen por 0 lo consideramos que no es significativo, entonces, bueno, pues sería un noveno de los números empezarían por 1, otro por 2, por 3, ¿no? Más o menos el 11% de cada uno. Lo que pasa es que la ley de Benford dice que en datos reales que no están muy condicionados por un contexto muy concreto, por ejemplo, pues las longitudes de los ríos, la población que tienen las ciudades, los importes de las facturas, los precios de los productos que están en una web de venta de juegos, por ejemplo, el número de juegos que publican las editoriales o los autores, pues todos esos números parece que hay una conspiración para que de forma mayoritaria empiecen por 1 o aproximadamente un tercio de esos números empiezan por 1. El número cuanto más bajo es, la probabilidad de que te encuentres datos con eso, o sea, con ríos que midan pues 10 y pico kilómetros o 100 y pico kilómetros o
o 1.000 y pico kilómetros o 10.000 y pico kilómetros, hay muchos más que los que empiezan por 2, por 20 y pico, por 200 y pico, que por cualquier cifra que empiece por 2 y, desde luego, más que por 3 y por 4 y por 5, y los que empiezan por 9 son extraordinariamente menos. Y es algo sorprendente la primera vez que lo oyes, pero que tiene su explicación. El ejemplo que se suele apuntar para estos temas es el de la población. Supongamos que tenemos un pueblo pues que tiene 100 habitantes, cuando los pueblos iban a más, ¿no? Bueno, o vamos a poner una población de lo que sea, de ardillas, pues que hay 100 individuos o lo que sea. Venga, esa población, si ponemos que tiene una tasa de crecimiento de la que sea, vamos a ponerlo por hacerlo fácil, del 10%, pues pasaríamos de los 100 iniciales, 100 individuos, pues seguimos a 110, que también empieza por 1. Luego, si sumamos el 10%, por ejemplo, en la siguiente generación, el siguiente año, la siguiente temporada, lo que sea, pues el 10% más de 110 es 121. El siguiente pues sería 130 y pico, que también empieza por 1. Y sigue, pues más o menos 140 y pico, que vuelve a empezar por 1. De manera que los pasos que va pasando, que va dando entre el 100 y el 200 son un montón. 100, 110, 121, 130 y pico, Pero a medida que eso avanza, imaginemos cuando llegamos al 500, el 10% de 500 ya son 50, de manera que el salto que da de 500 pasa directamente a 550 y el siguiente ya ha saltado a los 600. Uh-huh. Y pasa lo mismo a medida que te vas acelerando. Llega al 900 y en el 900 apenas se detiene, porque el 10%, cuando esas ardillas, por decir algo, que en un terreno nuevo se ponen a reproducirse, pues esos 900 saltan en un crecimiento del 10% al 990 y ya se han saltado esa centena. Pero en cuanto llegan al 1000, imaginemos que ese 990 pues llega al 1000, el 10% ya de 1000 se entretiene un montón y pasa del 1000 al 1100, que empieza por 1, al 1200 y pico, que empieza por 1, 1300 y pico, que vuelve a empezar por 1, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. De manera que si coges esas facturas, esos datos reales que podamos encontrar, mayoritariamente empiezan por 1. Y entonces yo me fijé en estos datos. Pero tienen la particularidad de que no son datos reales, no es... O sea, invito a los oyentes que no se crean esta teoría y les invito a que lo hagan porque es tan sorprendente que lo normal es no creérselo, que busquen pues el número de habitantes de las poblaciones de Cincinnati, de Francia, de lo que sea, y van a ver que misteriosamente empiezan por 1 de manera mayoritaria y luego por 2 y luego por 3 y de 7, que empiecen por 7, por 8, por 9, hay realmente pocas. Y así ocurre. Lo que pasa es que la característica de nuestro juego es que no eran valores reales, sino son estimaciones. ¿Cuántas sardinas hay aquí? ¿Cuánto pagarías por el libro del futuro? ¿Cuánto cobrarías por una sesión de fotos? Bueno, pues nos ponemos a decidir y tú lo que pides son o 10.000, o 100.000, o 1 millón de euros, pero rara vez pides 800 euros, o 8.000, o 80.000, porque nuestra cabeza está acostumbrada a que los valores reales empiecen sobre todo por 1. Y tengo los datos que salieron de aquel estudio. Pues mira, tengo los datos concretos. Extrajimos las estimaciones de preguntas que eran muy específicas. Había, por ejemplo, una pregunta que decía: ¿cuántos años tenía Tom Jones en esta foto? Entonces, pues no sé qué edad tendría, pero imaginad 50 y pico o 60 y pico. O sea, era un número que estaba muy concentrado en 5, en 6, así, en números muy, muy concretos. Esas preguntas, pues las acotamos. Pero el resto, que son casi 1.700, bueno, pues empiezan por 1 el 36%. El 36%. Por 2, el 19%. Y así, pues, y va bajando, pero fijaos que ya tienen más de la mitad, empiezan o por 1 o por 2. Hasta que los que empezaban por 9, fíjate, en nuestras estimaciones, ¿cuánto cobrarías tú
por un secreto tuyo. Bueno, pues por mi secreto, pues solo el del 3% cobrarían un valor que empezara por 9. Qué interesante, qué chulo, ¿no? Es un poco como, incluso, o sea, lo que más me ha gustado de todo esto es que incluso estimando tratamos de representar fielmente la realidad que igual inconscientemente, sin darnos cuenta, hemos intuido la ley de Benford, pero no la hemos verbalizado nunca, ¿no? Es decir, lo que parece natural es esto, es que el 1 sea el que más, luego el 2, luego el 3 y al final el 9 es el que menos aparece. Y cuando voy a estimar, de manera, no sé si automática o consciente, pues voy y lo repito, es una chulada. Y mira, para ser justos con los datos, hay una pequeña excepción y es el número 5. 5 que no sabemos cuál es el motivo, pero da un salto. O sea, empezamos que por 1 empieza el 36%, luego por el 2 el 19%, por el 3 el 11%, el 5 va bajando y cuando llega al 5, pues que debería rondar el 5 o el 4%, sube hasta el 14%. Es como que, no lo sé, si a lo mejor por política comercial o por el motivo que sea, las estimaciones que empiezan por 5 tienen un repunte. O sea, cuando me preguntas, ¿y cuánto cobrarías tú por un desnudo tuyo? Bueno, pues la gente te va a decir un número que empieza por 1 o a lo mejor por 5. Sí, yo creo que aquí la mayoría de la gente lo que hacemos es ¿cuánto pagarías por este bloc de notas? Y dices, pues entre 1 euro, 5 euros y 10 euros. ¿Cuánto pagarías por este coche? Y bien, pues imagínate, 1.000 euros, 10.000 euros o 5.000 euros. Sí, pero estimábamos pues la edad de un árbol. Te ponen ahí un árbol centenario y ¿qué edad tiene? Pues la gente se va 1.000, 10.000, 100 y pico. Pero rara vez te dicen, tiene 800 años. Y oye, el árbol podría tener 800 años. Yo creo que aquí también se da un poco de anclaje de decir, bueno, mi primera estimación es una potencia de 10, por ejemplo, 1.000. Eso es. Pero igual me estoy pasando. Entonces, el ajuste de ese anclaje va hacia números también bastante redondos, que es la mitad. Bueno, entonces, por eso ese 5 puede salir por ahí. O sea, es raro en los números de la vida real, pues como tú bien has explicado, pues esto no pasa. Pero justo en las estimaciones, es lo que está pasando en la cabeza, yo creo que está del orden de los miles o de los cientos. Entonces, bueno, pues entre miles y cientos me quedo con 500. Sí, puede ser. Bueno. Una cosa un poco curiosa de la ley de Benford es que también se da esto que hemos comentado antes de la teoría del próximo adyacente, porque estamos hablando de la ley de Benford, pero este fenómeno lo descubrió Newcomb unos cuantos años antes. Lo que pasa es que Benford no se había enterado. Entonces, es bastante chulo esto también, porque la ciencia siempre pasa, ¿no? Que tendría que ser la ley de Benford-Newcomb. De hecho, pues eso, Benford lo contó como 30 o 40 años después. Pero claro, el que ha trascendido es que él la ha contado. Siempre. Y entonces, bueno, pues a mí lo que más me gusta es que casi siempre asignamos el progreso a grandes genios y realmente no es así. Es simplemente con todo lo que la humanidad ha conseguido hasta esta fecha, solamente hace falta unas pocas mentes brillantes para que se dé el siguiente salto. Sí. Y además que esa mente brillante sea popular y sea escuchado. Sí, ¿no? está en el sitio que toca, porque también otras estimaciones de Fermi, por ejemplo, pues en China, que son 1.100 millones de personas o así, por propia campana de Gauss, habrá pues en torno al 20 más bien, por ciento de su población es superdotada, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de 1.100 millones, estamos hablando de una población superior a la de Estados Unidos de superdotados. Ahora, si esos superdotados te caen, la mayoría de ellos, en un arrozal y están peligrando su subsistencia, pues no vas a poder aprovecharlos. Entonces, es importante que esos superdotados lleguen a la universidad, que lleguen a hacer grandes cosas, que tengan posibles o que tengan financiación del gobierno, lo que sea, para poder desplegar todo su potencial. Pero solamente por grandes números, pues China y la India también son dos potencias intelectuales brutales. Pero claro, si están mal situados, quizá una mente un poco más normalita en un buen laboratorio de Estados Unidos pueda sacar chispas y subirse a esos hombros de gigantes que comentábamos antes, ¿no? Muy bien, pues hemos tocado bastantes temas, pero aún me queda un último que tiene poquitos días. Es de esta segunda partida
de Estimator y del sistema de puntuación que he improvisado. Que al escalar el juego a más jugadores, pues la experiencia dice que cuantos más jugadores participan, todos los sistemas deben simplificarse por la conveniencia del grupo. Y entonces ahora las estimaciones, la puntuación se simplifica mucho. Tú das una estimación, todos los valores, todas las estimaciones que dan todos los jugadores se ordenan y esto de manera automática, apoyándonos en formularios y con la informática, pues es más sencillo. Las 130 estimaciones se ponen en fila, en orden. Ponemos en un extremo la más pequeña y ahí las vamos ordenando una tras otra. Tenemos aquí, bueno, por conveniencia, en caso de empate, pues ordenamos por orden alfabético para que no haya empate de nada, así que el jugador que tiene el nombre que empieza por A, pues se pone antes que el que empieza por B. Y así las ponemos todas. Pues toda esa lista la dividimos en 7 grupos, de modo que los podríamos llamar al más pequeño, pues de los que se quedan más cortos. Luego los que se quedan bastante cortos sería el segundo grupo. El tercer grupo se quedan un poquito cortos. El cuarto, que es el central, pues son los buenos, los que cumplen con el objetivo del juego y es que tu estimación esté en medio de las demás. Eres capaz de meterte en la cabeza de otros e intentar quedarte en medio de lo que ellos piensan. Entonces, el cuarto grupo es el bueno, el central, la estimación certera, la mediana estadística. Y el quinto, pues a medida que te vas alejando, pues ya te has pasado un poquito en el quinto grupo, pasado bastante largo en el sexto y en el séptimo, pues son las exageraciones más grandes. Bueno, pues de esos 7 grupos, según donde caes, así te llevas los puntos y así el sistema pues es más sencillo y menos influenciable por los jugadores que juegan cada turno. Y la puntuación que les he dado es la siguiente. En el grupo central les doy 10 puntos al que queda en medio. Los grupos que están al lado, el que se ha pasado un poquito y se ha quedado corto un poquito, pues en vez de 10 puntos les doy 6. Los siguientes que se han pasado bastante, pues les doy 3 puntos. Y los que han quedado en el extremo del todo, 1. O sea, las puntuaciones van de mejor, de más certero, más centrado, desde 10 puntos hasta 1. 10, 6, 3, 1. ¿Por qué estos valores y no cualesquiera otros? ¿Podría haber funcionado esto, pues por ejemplo, con 2, 4, 6 y 8? ¿Qué opináis? Demasiado parejos se te quedarían, ¿no? Siempre, después de hacer los cómputos de varias encuestas, igual había muchos resultados muy parejos. Sí. En cada turno hacemos 3 estimaciones y se suma, pues, con lo que tú quieras. Si estimas, por ejemplo, pues cuánto cuesta ese libro de historia del futuro y tú quedas en el punto central, pues te dan 10 puntos. Si la siguiente estimación, pues que es cualquier cosa, pues ¿cuánto puedes recorrer con 50 euros de gasolina por una autopista? Bueno, pues si te quedas muy corto, pues te dan un punto. Y así, pues si tus resultados son 10 puntos y luego 3 y luego 6, por decir algo, pues eso es lo que tú obtienes. 10 más 3 más 6, 19 puntos. Bueno, pues estos 4 posibles resultados agrupados de 3 en 3, las combinaciones que dan son 20 distintas. Desde el superjugador, superestimador que atina con los 3 resultados, 10, 10 y 10, que suma 30 puntos, hasta el más desacertado que se pasa en todas las estimaciones y conseguiría 1, 1, 1. Bueno, pues todas las 20 combinaciones que se dan de posibles resultados, en esta configuración que planteaba de puntuación de 10 puntos o 6 o 3 o 1, de las 20 combinaciones, 19 dan resultados distintos. O bueno, hay 18 que dan resultados distintos y te pones a sumar, pues 10 más 6 más 6, suma 22. Y sumas 10 más 3 más 1, pues suma 14. 6 más 3 más 3, pues suma 12. Bueno, pues casi todas las combinaciones de las 20, pues hay 18 que dan un valor único y solo hay una pareja que coincide entre ellas. Es el jugador que conseguiría 10 más 1, pues coincide que es igual a 6 más 3 más 3. Pero de los 130 jugadores o 150 los que juguemos, pues por lo menos daremos un ranking cada partida que podría tener 19 escalones de puntuación
bueno, pues por lo menos es mejor que otras configuraciones, pues como la de 1, 2, 3, 4. Si la puntuación fuera 4 puntos para el mejor, luego 3, 2 y 1, pues en vez de 19 escalones tendríamos solo 10. Esto, pues al final, son soluciones de combinatoria pues que hacen que el juego sea un poquito más elegante y obedece pues a un motivo práctico, el sistema de puntuación. Entiendo que cuanto más jugadores participen en la partida, un sistema más escalonado sería mejor. Pues desde luego que sí. Lo que ocurre es que esta partida no se juega en un solo turno, sino que se juega en 7 y además los últimos, o sea, 7 porque es una semana de lunes a domingo, y los 2 últimos turnos, que son del fin de semana, puntúan más, de manera que, bueno, será raro que al final pues haya muchos empates. Sí. Después de los 7 partidos, pues sí, pues puedes coincidir con otro, pero bueno, si de los 140 jugadores tú te quedas empatado en la posición 44 y con el de 45, bueno, pues no me parece que sea muy grave. Sería grave si en el 1 30 jugadores empatan en la misma posición. Han ganado 30 jugadores. Pues vaya sistema de puntuación, ¿no? Habrá que buscar números primos y números raros. Para que eso no ocurra. Eso te iba a preguntar. Esta combinación tan elegante de 10, 6, 3 y 1, ¿la has calculado de forma numérica? Es decir, haciendo pruebas y probando todas las combinaciones, o tiene alguna razón de ser matemática, o cómo lo ves? Es una sucesión muy conocida y los que juegan a juegos de mesa pues les sonará, ¿no? Juegas al Sushi Go y según que coleccionas tal tipo de alimento, el primero pues te da 1 punto, el segundo ya te da 2 más, el siguiente te da 3 más, el siguiente 4 más. Entonces, esa sucesión pues es conocida y son números combinatorios que aparecen en el triángulo de Pascal, que es una herramienta que tenemos que acostumbrarnos a manejar. Y esas combinaciones, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, bueno, pues... N más N menos 1, ¿no? Sí, y es muy útil para muchas causas. No me he apoyado yo por eso. Sí he buscado que los intervalos entre los escalones no fueran coincidentes, pero lo que he montado es un pequeño simulador, o sea, son 4 formulitas en Excel, pero bueno, la idea es que puedo hacer simulaciones, puedo encajar, puedo probar y me calcula los resultados de las sumas distintas que me dan esas 20 combinaciones. ¿Podría haber hecho más escalones? Pues en vez de 7 podía haber hecho 9, pues también se podía haber hecho, pero bueno, en algún punto hay que buscar la simplificación y encontrar un punto medio. Yo creo que se entiende súper bien lo de 3 por arriba, 3 por abajo y cuando aciertas, pues acertaste. Creo que yo he jugado la partida de prueba y ahora estoy jugando esta y me parece que es un juegazo. O sea, con qué poquito lo divertido que es. Fíjate, y lo que poquito y contamos aquí lo mucho que tiene por detrás, ¿no? Sí. Llevamos casi una hora hablando de una cosa que el jugador lo percibe como algo hiper simple y luego de repente pues tenemos el anclaje, la salida de grupos, la ley de Benford, el sistema de puntuación, la historia de dónde viene, sistemas de cálculo. Sí, y el juego se explica en 10 segundos. Hacemos estimaciones y gana el que queda en medio. Eso es todo. Pero bueno, pues detrás de todo eso hay un mundo. Hay matemáticas, hay herramientas. Hay que ajustar y saber, como decía el chiste, ¿no? No estoy cobrándote 1.000 euros por apretar un tornillo. Estoy cobrándote 999 por saber qué tornillo apretar y 1 por apretarte. Y aquí es un poco lo mismo, ¿no? Que parece algo como súper sencillo y dices, súper sencillo cuando ya te has pegado con todas las mates que hay detrás, con un montón de prototipos similares, un montón de pruebas, etcétera. Claro. Bueno, pues eso es... De eso da de sí este mito de momento. Vale. Una pregunta. Ahora... Bueno, el programa va a estar subido mucho más tarde de la partida que estamos jugando actualmente. Cuando se emita el programa, ¿va a seguir habiendo partidas o va a ser un momento...? Pues lo veremos. Me gusta dar descanso a los jugadores. Llevamos haciendo partidas de este próximo adyacente del que hablábamos antes, pues desde hace semanas,
o sea, desde hace, meses, o sea, esto fue al principio del confinamiento y prefiero que los jugadores echen de menos la partida a que la echen de más. Entonces, al menos pasarán unas semanas y iremos viendo según la experiencia por lo general, sobre todo la gente que lo prueba al principio, pues alucina porque ve que un juego tan tonto que tiene la libertad de poder jugarlo por la noche en la cama, da 3 números, ¿no? Y se encuentra que detrás de todo eso, pues oye, aprende y descubre cómo piensa pues un montón de gente y bueno, pues iremos viendo con la experiencia también. Vosotros mismos me diréis si me... Bueno, el resumen es que vas a seguir jugando a Estimator, se va a seguir haciendo. La periodicidad es otra cosa. Pero a lo largo del año se jugará varias veces en teoría, ¿no? Veremos, no lo sé. Ya, no sé. A ver, ahora que has puesto los dientes largos a los oyentes, ahora igual quieren jugar. No, yo os animo a seguir a @PacoGómez_Games sí. para estar al tanto de estas convocatorias, porque no cuesta nada seguirle en redes y así es como nos hemos enterado muchos, ¿no? De cómo este juego estaba entre bambalinas y que estaba probándose y que se estaba invitando a la gente a jugar. Así que no dejéis de seguir a vuestros creadores favoritos, más que nada por eso, para saber qué andan tramando, y a veces son cosas tan chulas como esta. Bueno, pues gracias por dejarme hablar de estimaciones y espero que todos hayamos aprendido algo. Yo también. Gracias a ti. Venga. A ti. Pues un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pablo, el programa de hoy nos ha quedado también bastante completito. Sí, lleno de comentarios y de la sección de Paco, que casi siempre viene cargadita de cosas. Lo que iba a ser una sección pequeña se está convirtiendo en una sección titánica. Nosotros nos dejamos fagocitar por el grande de Paco, porque siempre que viene nos espabila y nos pone a tope con las mates. Sí. Encima es que el contenido que trae me parece brillante. Sí. Oye, hablando de números, el programa número 13, ¿eres supersticioso? Yo no, la verdad. Me gustan los primos. No sufro de triscaidecafobia, ¿sabes? Que es la manera en la que se nombra a la fobia al número 13, ¿no? En Estados Unidos Bien. Son súper triscaidecafóbicos. Sí, lo sé. En algunos vuelos se saltan la línea número 13 y pasan de la 12 a la 14, y en algunos hoteles también. En los hoteles lo he visto, eso de los hoteles lo he visto, sí. Pues nada, nosotros al 13 y sin ningún problema. Al 13, y el próximo va a ser el 13 bis. Nada más, ¿alguna cosa más que comentar, Pablo? No, nada más. Con ganas de llegar al 14 y que será nuestro último programa hasta después de vacaciones, ¿no? Sí, saltaremos hasta septiembre. Este será el penúltimo programa. En el próximo programa adelantamos que vendrá David a hablar de sus progresos. Así os tenemos un poco más expectantes. Y nada, pues sí, haremos un parón de todo agosto, y en septiembre, no sabemos si justo la primera semana de septiembre, la segunda, la tercera o la cuarta, pero en septiembre, pues en principio volveremos al trabajo, al ¿no? lío. Sí, vendremos aquí a investigar en el laboratorio. Muy bien. Pues nada más, despedimos el programa de hoy. Recordaros que tenéis las redes sociales donde podéis comentarnos, seguirnos y enteraros también de cuándo se sube el programa. Tenemos el canal de Telegram donde ya somos 34 personas y se mantiene activo cada día con un ritmo muy bonito, como estamos diciendo siempre últimamente, que estamos en la época dorada del grupo de Telegram. Y también que podéis escucharnos en YouTube, en iVoox principalmente, y en otras redes como Spotify y Google Podcast, pero en estas dos últimas redes no os podremos responder o no os leeremos si comentáis allí. En iVoox y en YouTube pues siempre obtendréis respuesta. Si no es de forma escrita, pues la tendréis en el programa. Nuestras redes sociales personales las tenéis abajo en la cajita de información. Y nada más, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.